Muy bien, vamos a ver entonces el primer aspecto, la tortura física. Escúcheme muy bien. La cruz fue inventada por un hombre llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que inventó esta tortura a través de la muerte de la cruz. Los romanos la tomaron para ellos, para poder entonces torturar a sus enemigos, y esto sucedió en una región llamada Cartago, donde este hombre llamado Alejandro Magno entonces rediseñó esta tortura llamada la cruz, con el único propósito no solo de darle muerte a la víctima, sino de que la muerte fuera lenta, fuera dolorosa, tuviera un aspecto emocional profundo y que fuera diseñado no solo para los esclavos y para los que cometían de alguna u otra manera delitos mayores, sino también para las personas viles. Es decir, quien se le adjudicaba la muerte a través de la cruz era una persona vil, era una persona, mejor dicho, despreciada por la sociedad y el gobierno. Si alguien moría en una cruz, no era porque había hecho cualquier cosa o era cualquier persona, era alguien tomado como vil. Ahora, la cruz, como le digo, es una muerte muy tremenda porque es lenta y muy dolorosa. Al hacerla lenta y hacerla dolorosa implica también un dolor emocional, un tema psicológico, porque la cruz se llevaba varias horas dependiendo de la resistencia de la víctima para que al final muriera, pero era un proceso vergonzoso, era un proceso duro, era la peor forma de poder morir en ese tiempo. Así que la cruz, dentro de la posición de los hebreos, cuando hablaban de la cruz no es como hoy en día para nosotros, que simboliza victoria, que simboliza a Cristo. La cruz, antes de que Cristo fuera crucificado en ella, simbolizaba maldición, simbolizaba violencia, simbolizaba muerte, simbolizaba estar bajo maldición. A los hebreos le hablaban de este tipo de muerte y para ellos ningún hebreo debía morir así porque era un hombre maldito. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces no solo era la forma como se creó la muerte de la tortura a través de la cruz, sino lo que representaba para el pueblo judío, el pueblo hebreo en ese entonces. Es decir, no se concebía que ningún hebreo muriera en una cruz. Habían muchos tipos de muertes en esa época, inventada o adquirida por los romanos. Unos los mataban a pedradas, otros los partían a la mitad con serruchos, otros los decapitaban, otros los tiraban como le pasó a Juan, los metían por allá en una isla y que se murieran allá sin alimento, sin nada. Había muchas formas de morir y todas las podíamos concebir o las podíamos aceptar dependiendo el sujeto que fuera a ser juzgado. Pero la cruz no podíamos aceptarla si teníamos un pensamiento judío o hebreo. No podíamos asimilar que ninguno de nosotros, los hebreos o los judíos, pudiéramos ir a la cruz. Era maldición, era vergüenza, era algo vil. Así que la cruz antes de Cristo era algo horrible. Significaba todo lo que usted se imagina menos victoria. Significaba todo lo que usted se puede imaginar negativo menos lo que hoy significa para nosotros, que es victoria, que es Cristo, que Cristo venció la muerte. Partiendo de aquí, entonces vemos que la cruz no es algo tan leve quizás como lo hemos visto. Y quiero llevarlo a tres aspectos que contribuyeron a la muerte de Jesús cuando estuvo en la cruz antes de que Él muriera. ¿Qué contribuyó a la muerte de Jesús? No solo fue el hecho de ir a la cruz, al madero, sino todo lo que pasó antes de estar en ese momento y decir que Él murió. ¿Qué fue lo que pasó que contribuyó a su muerte? Número 1, dice la escritura que Él fue azotado. Escuche muy bien. ¿Que Él fue qué? Azotado.
¿De qué forma fue azotado Jesús? Bueno, en ese tiempo los romanos usaban látigos que eran correas de cuero y en la punta le ponían ya sean balines de acero o de hierro o le ponían dientes o huesos de oveja, al punto que estos dientes o estos huesos de oveja hacían de garras, y cuando eran latigados con estos rejos, llamémoslos así, entonces no era darle una pela con una correa de cuero normal como quizás a usted o a mí nos pasó, sino que era un dolor extra, porque estos dientes o estos huesos se incrustaban en la piel de la víctima y lo que hacían era desgarrarlo. Así que esta fue una de las primeras torturas que pasó Jesús. Jesús lo llevaron a un patíbulo, a un lugar al centro, lo amarraron como si fuera un delincuente el más grande de este mundo, y arrodillado empezaron a darle, dice, 40 latigazos, 40 menos 1, y lo torturaban arrancándole su piel, lo torturaban, como dice la escritura, dejándolo como un cordero inmolado, irreconocible. Este tipo de tortura se le aplicaba, escuche esto, era para debilitarlo, para que en el momento que estuviera en la cruz su agonía fuera más grande. Fue el primer castigo o el primer azote que recibió el Señor. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo número 26. Mateo capítulo 27, versículo 26. Escuche lo que dice la escritura. Dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Antes de ser crucificado, él tenía que pasar por el azote. ¿El azote cuál era? Latigazos en su espalda. ¿El azote qué era? Que su piel se desgarrara a través de estos huesos o estos dientes de oveja. El azote que era que sus piernas también fueran desgarradas o fueran laceradas con este tipo de azote. Literal, la Biblia dice que estos azotes lo dejaron como un cordero inmolado. Es decir, lo que quiere decir la escritura es como que usted coja un pedazo de carne, suena feo la expresión, pero es la intención del texto, y lo muela. Irreconocible. No es la imagen bonita que podemos tener de un hombre que un año atrás o años atrás estaba con sus ojos impartiendo paz, estaba con su tranquilidad y su unción y su comunión con el Padre, sanando y libertando a los otros. Ahora era impresionante poder ver que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, quien libertó, quien sanó, quien levantó incluso a Lázaro de la tumba, ahora lo estábamos viendo como un cordero inmolado, es decir, irreconocible, es decir, con toda su carne quizás colgándole a causa de los latigazos que recibió. Pero no solo este fue una de las cosas que contribuyó a su muerte. También la escritura nos habla, Isaías capítulo 50, versículo número 6, dice lo siguiente, présteme atención. Isaías capítulo número 50, versículo 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, dice la Biblia. ¿De qué? Disputos. Vamos a hablar primero de la barba. Aquí narra el texto que Jesús, después de ser latigado, de la forma de avergonzarlo y también causarle dolor, lo cogieron de las barbas y se las arrancaban con las manos. Escuche lo que le voy a decir. Ahora, desde la parte fisiológica, esto es un dolor terrible. Aparte de ser una vergüenza y una burla, era un dolor terrible. Para los que tenemos barbas, sabemos que es que medio le jalen un pelito. Y dice que a él se la mesaban, quiere decir se la arrancaban. Cuando la Biblia habla mesaban las barbas, habla de arrancar las barbas. Ahora, el dolor era tremendo,
Pero no solo quiero quedarme con el dolor, sino con lo que implica que a un judío le toquen su barba o le arranquen su barba. Esto era motivo de vergüenza. Esto era motivo de desprecio a su creencia en cuanto a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos cuidaban su barba más que cualquier otra cosa. Para los hebreos la barba era sinónimo de virilidad, de hombría. Para los hebreos el que tenía barba tenía estatus. Escuche lo que le voy a decir. Incluso en Levíticos capítulo número 19 versículo 27 habla que en los tiempos aquellos habían prohibido cortar la punta de la barba. Entre más barba tuvieras, más honra como hombre tenías. Entre más barba tuvieras, entonces hablaba de virilidad. Se creía que en aquel tiempo se consideraban hombres hasta que les empezara a salir vello en la cara. La forma de ellos considerar a un sexo masculino como hombre realmente no era ni siquiera por la edad, era por el cabello en su cara. Desde ese punto vemos lo importante que era la barba para los judíos. Era lo que más cuidaban, era el gimnasio de ellos, como en esta época. La gente se cuida por estar bien, por ir al gimnasio, ese era el gimnasio de los judíos. Su barba era honra para ellos. Ahora nos encontramos a un judío, unos romanos cogiéndolo de la barba y quitándole y humillándolo hasta no poder decir más. El significado de la barba no solo es dolor, porque es dolor. Es decir, te estoy quitando todo lo que es digno para ti. Te estoy quitando la dignidad, te estoy quitando tu honra. Te estoy faltando al respeto, te estoy avergonzando. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú eres, no tiene valor para nosotros. Y se las mesaban, se las arrancaban. El pueblo, el hebreo o el judío que veía este tipo de hazañas mientras Jesús era torturado, era algo que no podían tolerar. Incluso el tema de las barbas era más intolerable que el mismo azote en sus espaldas, en sus extremidades. Dice la escritura, le mesaron la barba, le arrancaron la barba. Pero no solo eso, también dice el texto, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Déjalo ahí por favor, Isaías 56. De injurias o esputos. Ahora, si usted ve bien el texto dice, di mi cuerpo. Y esto es muy importante. No es que nadie hizo o lo sometió o lo hizo a la fuerza de Jesús. Jesús se puso, dijo, ustedes no tienen autoridad sobre mí, pero yo me pongo como víctima. Ustedes no tienen la capacidad de humillarme, pero yo dejo que me humillen. Ustedes no pueden azotarme, pero yo permito que ustedes me azoten. Ya es otra cosa. Normalmente cuando se daban este tipo de prácticas era en contra de la víctima. Obvio, ¿quién quería sufrir semejantes torturas? Pero la diferencia la marca Jesús, porque dice el texto, yo di mi cuerpo. O sea, no es en contra de mi voluntad. Yo lo estoy haciendo porque yo sé que eso es sufrimiento, eso es dolor, eso es vergüenza. Eso es una humillación terrible desde la perspectiva donde la quieras ver, desde los romanos, desde los judíos, desde donde quieras ver. Esto es una aberración. Pero lo más grande de esto no es que lo están haciendo en contra de mi voluntad. Yo decidí dejar que me humillaran. Y dice la escritura, yo di mi cuerpo, lo di. ¿A quién? A los heridores. En este caso esta era una palabra en Isaías profética que se estaba cumpliendo en el momento que Jesús lo estaban azotando. Dice, di mis mejillas a los que mesaban la barba. Yo les puse la cara para que ellos lo hicieran.
No fue en contra de mi voluntad, yo lo permití. Pero también dice la Escritura: no escondí mi rostro de injurias y disputos. Escuche esto. Esputos significa flemas. No es saliva. No es que a Jesús lo escupieron. Habla de esputos. Esputos significa flema. Es una humillación de por sí terrible. Pero no se queda allí. Tenemos que ir al contexto cultural para poder entender mejor esto. Mientras a Jesús le estaban tirando esputos, o sea, flemas en su mejilla, en su cara. Porque es que esto a veces no nos detenemos a pensar cómo fue. No fue solo un hecho de morir en una cruz, que ya es bastante difícil, es todo lo que pasó antes de. Dice que a Jesús lo escupían en la cara, le tiraban flemas en la cara. Pero el tema de la escupa o de las flemas en el contexto cultural era más terrible. Porque según los hebreos, escucha esto, según los hebreos, el que escupiera delante de alguien al piso ya era un insulto y era motivo de ser apedreado. Es decir, si estamos aquí usted y yo compartiendo y a mí me hizo, qué pena, disculpe, hacer esto para los judíos, aparte que es una cochinada obviamente, pero más que una cochinada es un insulto que puede dar muerte a la manera de ellos, con piedras, que puede llevarlo a la cárcel. Solo el hecho de escupir al piso frente a alguien. Por eso los fariseos se enojaron mucho cuando Jesús escupe el piso, hace lodo y tras de eso se lo unta en los ojos a aquel individuo. Ahora escupir era algo no bien visto, era un insulto. Si esto representaba para los judíos solo el escupir al piso, ¿cuánto más ver que a un Jesús que hablaba de paz ahora le estaban llenando la cara de flema? ¿Aló? El solo hecho que alguien hoy en la actualidad te toque la cara no es permitido. Como dicen por ahí, en la cara no. ¿Cuánto más ver a Jesús escupirle en el rostro? ¿Cuánto más no solo el hecho de la falta de respeto de escupirle flemas en el rostro, sino lo que representa para su pueblo que lo está viendo sufrir? Eran aberraciones literales que a veces no las sabemos o no pasamos por alto. Dice la Escritura, Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo bofeteaban, dice la Escritura. Es claro. Número uno, lo escupían en el rostro. No eran los pies, eran el rostro. Le daban de a puñetazos cerrados en la cara. ¿Puede imaginarse esta escena? Yo la quería recrear, pero es que ya es demasiado fuerte. Tremendo. Y dice que lo bofeteaban. Podríamos creer que ya era suficiente humillación. Pero todo esto era camino a la cruz. ¿Para qué? Para debilitarlo, para que su sufrimiento fuera peor en la cruz. También la Biblia habla de algo que sí se nombra mucho. Juan capítulo 19, versículo 2 y 3. Habla de la corona de espinas, ¿cierto? Usted ha escuchado que le pusieron una corona de espinas y se le burlaban diciéndole: rey de los judíos, rey de los judíos. Pero es que esto no era una corona como unas hileras y puestas en la cabeza y no más,
Se cree teológicamente que esto fue un arbusto de espinas. No era una coronita así como nos la pintan hoy que se puso. Se cree que un romano fue un arbusto de esas chamisas que se quemaban o que estaban secas por el sol, por el desierto, y cogió una chamisa de esas con unos chuzos así de esta manera. Y la cogió un arbusto y se lo metió a la fuerza en la cabeza a Jesús. Estas espinas eran peores que clavos y se le introdujo en la cabeza de una forma violenta. No fue rey de los judíos y lo coronaron, fue una forma violenta. Si eres rey tienes que tener una corona, pero no era una corona, era un casco, un arbusto de espinas. Aparte de que ya estaba siendo azotado, aparte de que le quitaron las barbas, aparte de la humillación cultural que estaba llevando, aparte de que lo escupían, que lo bofeteaban, que le daban de a puñetazos, ahora le ponían una corona que se introdujo en su cabeza de una forma violenta. No es como lo hemos pensado quizás. Ahora, si hablamos de la agonía y la muerte física en la cruz, después de que él pasó todo esto, entonces le tocaba coger la cruz o el patíbulo más bien que le llamaban y cargarlo desde el lugar donde fue azotado hasta el monte de las calaveras, o el monte donde fue crucificado. Ese trayecto era desde el centro de la ciudad hasta las afueras de la ciudad. Era un recorrido que se demoraba siempre. Ahora lo hacía más lento porque no solo lo hacía ya estando azotado, sino que ahora azotado con un arbusto en su cabeza, tenía que cargar un pedazo de madera. La cruz se estima que pesaba 136 kilos. Aproximadamente, no es un dato exacto, pero 2 veces el peso de su cuerpo, más o menos. Bueno, si usted está bien gordito, como yo. Aparte de cómo estabas azotado con tu carne despellejada, con las barbas, con todo lo que hemos hablado, aparte de eso te tocaba recorrer varios kilómetros con un peso el doble el tuyo. Pero eso no es todo. Dice la escritura que él lo hizo semidesnudo. Él solo tenía una parte aquí tapándole sus partes íntimas y estaba semidesnudo. Esto también era una aberración y una vergüenza. Los judíos tenían que estar tapados. Ellos usaban vestiduras largas porque ellos debían cubrir su cuerpo. Ellos no los podían ver sin camisa. Ahora Jesús, aparte de azotado, tenía que pasar toda la ciudad ya debilitado, ya humillado, cargando un peso, cargando la misma cruz en sus hombros, llevándola camino al matadero. Sino que no solo lo hizo de esta forma, sino que lo hizo semidesnudo, que también representaba una vergüenza para el pueblo hebreo. Pasando por lugares donde la gente le hacía corredores, le hacía camino al lado y al lado mientras él iba. Unos se burlaban, otros le gritaban cosas, otros le escupían. Y él, aparte de cómo iba ya sufriendo, iba con un peso excesivo. Narra la historia que también llega un momento donde él se cae y llega un hombre y le da, porque tenía mucha sed, y lo ayuda a levantar el peso, y se dan cuenta que es tan excesivo ese peso que lo ponen a ayudarlo para que lo ayuden con el peso de la cruz. La humillación y la vergüenza podríamos decir que ya es suficiente para entender de que ya basta. ¿Qué más pedían?
los fariseos? ¿Qué más pedían los romanos? Pero me impresiona que dice la Biblia, Jesús dio su cuerpo. Salmos capítulo 22, versículo 14, dice la escritura: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. A veces no dimensionamos todo esto realmente. Vuelvo a leer para usted: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual, unida a la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, terminaban por matar a la víctima y a muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se les quebraba las piernas con un martillo. En situaciones los traspasaban con una lanza o bien los ahogaban con humo. Para los griegos este tipo de condena era considerada una locura. Todo esto fue lo que llevó a Jesús, ahora sí, al momento donde lo empezaron a clavar los pies, las manos, y lo empezaron a subir con unas cuerdas en la cruz. Esta parte ya la conocida, pero todo lo que te conté atrás a veces la pasamos por alto. Sin embargo, quiero que vea este texto acá conmigo, por favor. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Esto habla de todo esto, de por qué Jesús lo hizo. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21: quien llevó él mismo nuestros pecados por su cuerpo, en su cuerpo sobre un madero. Recuerde que él nadie lo puso, él se puso a sí mismo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Todo esto era con este fin: perdonar tus pecados, ya vamos a hablar de eso, pero de que vuelvas al pastor. Jesús se puso solo, pasando toda esta agonía, para que tú y yo vengamos a Él. Ahora, hablemos de la muerte espiritual. Esta fue la muerte natural. Llega un momento donde Él muere en la cruz, lo traspasan con una lanza. Todo eso usted ya lo sabe, por eso no quiero detenerme mucho ahí. Pero quiero hablarle de algo que a mí me impresiona muchísimo cuando aprendí esto, y es la muerte espiritual, que fue la que más dolor quizás le ocasionó a Jesús. Esto se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46, y es una frase muy conocida y quiero explicársela. Dice Mateo capítulo 27, versículo 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto pasó en el momento donde Jesús está colgado, agonizando, y dice la escritura que él clama en hebreo: Elí, Elí, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En el momento más difícil de Jesús como hombre, donde estaba agonizando, donde tenía problemas físicos a causa de la tortura, donde tenía sed, donde se estaba debilitando poco a poco, allí en ese momento donde más necesitaba quizás la compañía del Padre para poder superar este trago amargo, dice la escritura que él se sintió solo.
Dice la Escritura que el Padre lo abandonó. Dice la Escritura que Jesús, aunque su cuerpo estaba muriendo, él quería sentirse espiritualmente fortalecido. Pero el Señor no estaba por ningún lado. Cosa contraria que le sucedieron a sus discípulos. Cuando Esteban lo estaban apedreando, dice la Escritura que él miró al cielo y vio ángeles, tuvo una visión y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mientras lo estaban golpeando con piedras, él estaba con su mirada puesta en el cielo y estaba feliz, porque aunque estaba muriendo, tenía la compañía del Padre, estaba espiritualmente con el Padre, él ya se iba para el Padre. Cuando los discípulos también murieron, cuando todos, Pablo registran que ellos murieron pero fortalecidos, sintieron a Dios en el lecho de su muerte, sintieron a Dios fortaleciéndolo mientras sus ojos se cerraban, sintieron la compañía del Padre mientras ellos estaban partiendo de esta tierra, de esta vida. Pero Jesús, el que fue inocentemente, el que no tuvo culpas, el que no cometió errores, el que no debería estar en la cruz cuando más el Padre debió estar con él, Jesús dijo: me has abandonado. Eso parece injusto. Parece muy injusto, porque si el hecho es ser mártir, está bien, pero un mártir muere poniendo sus ojos en el cielo. Pero este mártir llamado Jesús, cuando vio para el cielo, se sintió desamparado. ¿Dónde está mi Padre? No siento al Padre. ¿Dónde está? Cuando más lo necesito, ¿por qué no está? Experimentó la muerte espiritual, que se llama la separación del hombre con Dios. La pregunta es: ¿por qué, pastor? ¿Por qué Dios es tan malo y lo abandona en el momento más crucial? ¿Por qué el Padre se hace el de la vista gorda y abandona a Jesús en el momento más importante? Esto tiene una explicación. Jesús en ese momento era el depósito, era el basurero más grande de la humanidad. En ese momento, mientras él estaba agonizando espiritualmente, todos los pecados, escuche esto, pecados de atrás, pecados del presente en esa época, incluso los pecados del futuro de nosotros 2000 años después, todo el pecado cometido que se estaba cometiendo en el presente y que se iba a cometer en el futuro, Jesús los estaba recibiendo en su vida. Yo me imagino, yo trato de recrear esto, y yo me imagino pecados como si fueran un humo negro, todos entrando en Jesús, todos así, miles de pecados así. Jesús en medio de esa agonía, él era un basurero literal. Él estaba cargando no solo con la muerte física, sino estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y la Biblia dice que el pecado es la separación del hombre. Por eso, porque aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios, en ese momento preciso, en ese instante, él era vuelto un basurero de pecado. Por cuanto estaba cargando con los pecados de la humanidad, el Padre lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque el pecado es la separación. Y el Padre estuvo con todos, pero en ese preciso momento dijo: te amo tanto, pero tu pecado me aleja de ti. Te amo tanto, pero tu pecado hace que cogemos distancia, porque eso es el pecado, separación. Ahora, Jesús no era el problema es que él se dio a sí mismo para cargar con tu pecado, y a causa de tu pecado y de mi pecado, él tuvo que experimentar
en el momento más difícil que el Padre lo dejó. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué? Porque todo lo malo que has hecho, todo lo que te separa a ti ahora de Dios, Jesús lo cargó en ese momento. Y el precio mayor a todo este sufrimiento que le enseñó hoy fue darse cuenta que por un minuto, por un instante, el Hijo se había separado del Padre. La muerte espiritual, separación. Dele un aplauso al Señor, por favor. Esto es tremendo. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros, dice la Biblia. ¿Y qué mejor manera de recordar esto que entender que todo este sufrimiento fue por amor a ti y a mí? Fue porque realmente entiendas y valores tu relación con Dios. Tu pecado es sencillo quitarlo de tu vida. Pide perdón y ya. Pero para Jesús vencer el pecado tuvo que sufrir una muerte espiritual. Por eso el perdón de pecados, aunque es algo sencillo, tiene demasiado valor, porque el precio que se pagó por ese perdón fue enorme, más allá de una tortura física. Ahora sí entremos a la resurrección para ir terminando. Dice la Escritura que Él estuvo 3 días muerto una vez que exhaló. Y aquí hay unas preguntas que yo me hice cuando estaba desarrollando esta enseñanza. Número 1, una pregunta: ¿qué pasó con Jesús estos 3 días de muerto? Quiero darle 2 versículos. ¿Qué pasó? Número 1 está en Pedro capítulo 3, versículo 18 al 19. Quiero que lo leamos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 19. Habla de que Jesús estuvo predicándole a los espíritus y vivificándolos. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la voluntad, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. 19. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En 3 días de muerto, mientras todos estaban llorándolo en la tierra, hay una teoría teológica basada en este versículo, que Jesús descendió a donde estaban lo que llamaban el seno de Abraham, donde iban todos los que morían, al Seol, donde era la antesala del sufrimiento, lo que hoy llaman el purgatorio, mal llamado, pero lo llaman así. Y fue a este lugar, al purgatorio, donde estaban todas las personas que habían muerto, e hizo un traslado, en otras palabras, un traslado, escuche esto, un traslado de los que murieron en Cristo, que estaban en el Hades, a su eterno paraíso. Es decir, la muerte le dio poder y autoridad a Jesús, aún siendo hijo de Dios, aún siendo Dios. Pero la muerte y lo que Él hizo le dio autoridad sobre la tierra, sobre todo lo que en ella existe, que fue y trasladó a los que habían muerto en Cristo Jesús, a Abraham, a Josué, a todos los que murieron en Cristo Jesús, y los trasladó de ese lugar al paraíso, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Hizo un traslado. Esto es una teoría teológica bastante espinosa, pero es una de las cosas que hizo Jesús cuando estuvo muerto. Ahora, la otra cosa que hizo Jesús en estos 3 días, Colosenses capítulo 2, versículo 14, que este es muy conocido.
Dice la escritura que Él fue a proclamar victoria sobre Satanás, a quitarle las puertas del infierno, las llaves del infierno, y a ordenarle a la muerte que ya no tenía autoridad. Mire lo que hizo Jesús, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que se nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, dice la escritura. Es decir, Él fue a arrebatarle el dominio, el poder que tenía el enemigo sobre la muerte. En otras palabras, quiero que usted lea este versículo conmigo, que es bastante impresionante. Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice la escritura que lo que pasó en estos días fue lo siguiente: de la mano del Seol te redimiré. Era lo que estaba haciendo Jesús con los que murieron en Cristo, se supone, en estos 3 días. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. No solo los trasladó, sino que estaba proclamando victoria. Y le dijo: antes de la cruz el enemigo tenía poder y autoridad. Antes de la cruz el enemigo hacía lo que quería. Pero después de la cruz yo proclamo victoria. Yo seré la muerte de la muerte, dijo Jesús. Yo seré la destrucción de la muerte. Yo vengo a proclamar victoria sobre todo aquel que se decía creer en mí. Yo vengo a borrar tus actas. Yo vengo a pagar por tus actas. Yo he venido, si antes estabas controlado, si antes estabas sin esperanza, si antes la muerte no tenía solución, yo vengo a declarar victoria sobre tu vida. Y le voy a decir a la muerte que yo seré su muerte, dice Jesús. Y le voy a decir a la muerte que tiene este mundo así tan caótico: yo te destruiré. 2 cosas: traslado de los que murieron en Cristo y victoria. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando o no? Mateo capítulo 28, versículo 6. Después de esto el Señor resucitó. Y este es el fundamento de nuestra fe: la resurrección en Cristo Jesús. Escuche esto. Dice el versículo 6 de Mateo 28: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cristo resucitó. El fundamento de nuestra fe es lo que vamos a leer ahorita, que tiene que ver con la resurrección. Si Cristo no resucita al tercer día, si Cristo no vence a la muerte con su mismo ejemplo, nuestra fe no tiene fundamento. El estar aquí es una pérdida de tiempo, porque como le decía cuando hablé de la resurrección en las puertas, Cristo es mucho más que una bendición. Cristo es mucho más que una prosperidad. Si quieres ser próspero, ponte a trabajar. Si quieres sanidad, ve al médico, no más. Si quieres que se solucionen tus problemas matrimoniales, vaya al psicólogo. Si eso es lo que usted anda buscando en Cristo. Pero Cristo, aunque te puede dar todo esto, es mucho más. La resurrección es para alivianar el problema de la muerte, es para trascender en las promesas, es para que entiendas que aunque padezcas en esta vida, a causa de que Cristo resucitó, tienes una esperanza mayor de trascendencia. Puedes padecer en esta vida todo lo que tú quieras, puedes vivir enfermedad, puedes tener un momento difícil en tu familia, puedes tener crisis en el matrimonio, puede ser que vivas en miseria toda una vida, pero al final de tu vida Cristo te da una esperanza más allá de la muerte. ¿Quieres ser sano? Vaya al médico, pero el médico no te aliviará la culpa, ni mucho menos la muerte. Cuando Cristo resucita, nos da una esperanza que trasciende.
Es decir, la vida, pero hay vida después de la muerte. En la vida se sufre, se llora, se goza, pero hay algo más allá cuando se cierran tus ojos. Eso es resurrección. Eso es lo que tenemos que celebrar hoy. Que no importa lo que pase en esta vida, no importa todos los problemas que tengamos, Cristo está ahí con nosotros, amén. Pero también puedes buscar esas cosas por otros medios y no está mal. Pero lo que sobrepasa nuestra fe a todas estas cosas, a Mahoma, a Buda, a todos estos dioses que se han levantado, es que ninguno te da una promesa después o más allá de la muerte. Que es entender que vives 100 años en esta vida, 80, 90, 120, que eso no es nada comparado a la vida eterna. Por eso la esperanza tiene que estar latente en nuestra vida. Porque si Cristo resucitó, póngalo ahí, si Cristo resucitó, si el Rey resucitó, el logo, si el Rey resucitó, hay esperanza después de la muerte. Esto es lo que decía Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Con esto termino. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no esperamos más allá de la muerte, tu fe es vana. Si solo buscas a Cristo para ser sano, es en vano, porque el día que seas sano vas a dejar de buscarlo. Si tu ideología de Dios es solamente que aliviene tus cargas, que te ayude en tus problemas, el día que tengas resuelto tus problemas vas a dejar a Cristo. Por eso Jesús dijo: nadie va al médico si no está enfermo. El sano no busca al enfermo, el sano no busca al médico. Seríamos dignos de conmiseración pensar que nuestro evangelio solo es para esta eternidad. Si es así, busca una religión que sea más llevadera que esto, que te haga sentir mejor. Si solo estás buscando en un periodo temporal de tu vida, busca a Mahoma, busca a Buda. Porque esto no es fácil, esto es morir a nosotros, porque creemos que hay resurrección después de la muerte. Esto es sufrir, vivir, pagar un precio, vivir en santidad para Dios, dejar tanto cuento y tanta pendejada en esta vida. Porque si usted no cree en esto, aunque le parezca un cuento de hadas, usted es digno de conmiseración. Si usted está buscando solo a Cristo para que lo ayude mientras está vivo, sos digno de conmiseración. La fe es creer en que Cristo resucitó y que juntamente con Él nosotros seremos levantados. Esa es la mayor victoria, decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte.
¿Cuántos dicen amén? Termino leyendo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Eso es resurrección. Los mártires entendieron esto. Yo le contaba que el problema del sufrimiento es el apego. ¿Se acuerda que yo le hablaba de esto? ¿Cuántos estuvieron ese jueves? El problema del ser del hombre, o sea, el problema del sufrimiento es el apego emocional, espiritual, dependencia. Cuando hay apego, hay sufrimiento. Y esto quiero trasladarlo a este mensaje. Cuando usted está muy apegado a cosas naturales, siendo usted espiritual, sufres. La gente que entiende esto, cuando se le muere un ser querido, lo llora. Tiene un proceso de duelo, porque somos sensoriales, somos humanos, sentimos, y más porque hay apego. Pero cuando tu fe está basada en lo que Cristo hizo, no sufres más de la cuenta. Cuando pasas un problema, no sufres más de la cuenta. Cuando llega tu vejez, no sufres más de la cuenta. Cuando te llega el momento de padecer como Esteban mientras era apedreado, no sufres más de la cuenta. Qué lindo la historia de Esteban, que saber que lo estaban matando con piedras. Yo me imagino piedras pegándole por aquí y él: Padre, aquí estoy, llévame contigo. Por eso la Escritura dice que a los espirituales, a los que no son espirituales, esto es una locura, pero una locura que te llena de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies, por favor.